Gracias, hermana. ¿Cómo están, hermanos? Espero que se encuentren bien, que durante esta semana hayan podido seguir los pasos del Señor, leer la Biblia, meditar y poder pues librar la buena batalla, ¿no? Como todos los días, ¿no? Es una lucha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy vamos a retomar la continuación de la predicación de la primera carta a Timoteo. Ya se ha predicado acerca de los primeros 3 capítulos. Ahora vamos a continuar con el capítulo 4, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar del versículo 1 hasta el 16, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a orar antes de comenzar, hermanos. Amado Señor, permite que el día de hoy tu palabra nos hable, nos exhorte, también nos reprenda, nos confronte y también nos restaure. Ayúdanos, Señor, para escuchar tu voz a través de las Escrituras, de las enseñanzas y lo que le transmitió el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo, pastor en la iglesia de Éfeso en el primer siglo. Te damos gracias porque esas voces que se proclamaron en la iglesia de Éfeso hoy se proclaman en las congregaciones de muchas iglesias cristianas. Ayúdanos, Señor, a atesorar mucho las enseñanzas y también a prestar atención a ellas, a buscarlas y ponerlas en práctica. Oramos también de mi parte pidiéndote, Señor, que me ayudes, que con tu Espíritu Santo tomes bajo control mis emociones, mis palabras, mis pensamientos, y que yo pueda dar a conocer solamente de manera fiel tu palabra, exponer las Sagradas Escrituras correctamente, como tú lo demandas. Te damos gracias, Señor. Gracias. Bendícenos en este día, tu día, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos. Entonces, el título del mensaje de hoy, pues lo he tomado del mismo versículo que está ahí en Timoteo capítulo 4, pero este título recién aparece ahí en el versículo 6, que dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, como título del mensaje de hoy se llama Buen ministro de Jesucristo. Y hay que recordar, hermanos, de que ser buen ministro de Jesucristo no solamente está hablando de los pastores, de los que dirigen una iglesia, de los ancianos o de los diáconos que la asisten, sino de todos los hermanos, ¿ya? Es cierto que estas palabras van dirigidas al pastor Timoteo y competen al pastorado. Sin embargo, también son enseñanzas que la iglesia tiene que seguir y poner en práctica, cada uno de ustedes. Entonces, esto no es ajeno a nosotros. Porque la palabra ministro significa, ¿qué significa? Ministrar significa servir. Entonces, el servicio y servir a Dios y servir a los demás no se limita solamente a los líderes, es a todos. Entonces, vamos a prestar mucha atención acerca de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. ¿De acuerdo? Y vamos a dividir esta predicación en 3 partes. La primera parte del versículo 1 hasta el versículo 5, después 8 al 10 y del 11 al 16. Esas son las 3 partes. Vamos a comenzar entonces, ¿de acuerdo? Como una breve introducción, yo les voy a contar esta historia, quizá les suena familiar. Había una vez un rey que se despertó muy preocupado. Se despertó preocupado porque tuvo un sueño que le sorprendió mucho y mandó llamar a sus siervos para que convocaran a todos los sabios para que lo ayudasen a entender lo que soñó. Pero la respuesta de ellos fue: es imposible para el hombre saberlo. Y cuando todo parecía perdido, no se podía hacer nada por el rey, en ese momento aparece uno de sus siervos que le dice:
Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de venir. Y Dios, el que revela los misterios, te mostró lo que ha de ocurrir. Esta historia es real, esto ocurrió en el libro de Daniel, ¿no es cierto? Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero, ¿a qué viene esta historia con el tema que vamos a tratar? La pregunta es, ¿qué te ha hecho preocuparte durante esta semana o durante este último mes? ¿Qué te ha preocupado tanto que no te ha dejado dormir? ¿Cuál ha sido la preocupación más grande de tu corazón? ¿O qué has atesorado tanto que te has preocupado por ello y has decidido tomar medidas en ello? Los padres dirán, hoy sí lo que me preocupa y hay veces me deja un poco en vela es mi economía familiar. Siempre por aquí, por allá, de alguna manera, ¿no? Necesitamos tener ingresos. Para los jóvenes adultos, los estudiantes dirán, pues la preocupación pues son las tareas, los trabajos, los exámenes. ¿Y cuál será la preocupación de los pastores? Pues la preocupación de los pastores generalmente está puesta en la iglesia local, ¿no? La iglesia en la que sirven. Y claro, pero la pregunta es, ¿debe ser solo la preocupación del pastor o de los ancianos de la iglesia lo que suceda con la iglesia en el futuro? No, de cada uno de nosotros, de todos. Así es. Si solamente te estás preocupando por tu casa, tu familia, lo que está pasando, y no te preocupas por los hermanos o lo que está pasando en la iglesia, o tienes preocupación acerca de la doctrina, o te preocupas acerca del servicio en la iglesia, o de apoyar a la iglesia, entonces hay algo que pues está ocurriendo mal. Hay veces incluso la congregación puede decir, es que el pastor lo hace todo, pues ¿para qué voy a preocuparme? ¿No? Que se preocupe el pastor. Pero no es así. Más bien, si se preocupan por la iglesia, ¿qué van a hacer? Orar por la iglesia, por los hermanos. Si les preocupa que el pastor quizá se equivoque en alguna palabra, en alguna enseñanza, van a orar por el pastor. Entonces, y de esa manera muestran una buena preocupación, una buena atención a las cosas del Señor. No solamente hay que esperar, no, es que el pastor tiene que acercarse a mí, tiene que hacerlo todo, tiene que decir esto, si no, no me manifiesto, no hago nada. No es así. La palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28, el apóstol Pablo da a conocer su preocupación. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice el apóstol Pablo, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo, a pesar de, pues, imagínense, ¿no? El apóstol, dones especiales del apostolado, revelación del Señor para escribir, ¿no? la palabra de Dios, se preocupaba. Se preocupaba y su preocupación era la iglesia, los hermanos. ¿Están recibiendo la doctrina correcta? ¿O han permitido que una falsa doctrina o falsos maestros ingresen y los desvíen de la verdad? Y eso es lo que justamente estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Habían permitido una predicación extraña. No se predicaba el evangelio, no se predicaban las escrituras, se predicaban pues doctrinas humanas. Y se cambió la salvación por gracia y comenzaban a decirles que sigan pues una salvación por obras. Ya no hablaban de Cristo, sino de filosofías, historias fantasiosas. Y es por eso que Pablo lleva a Timoteo, le ruega y lo pone en la iglesia de Éfeso y él continúa su viaje de misiones
para que Timoteo pueda encargarse de poner orden en esta iglesia. ¿Debe de preocuparnos los asuntos de la iglesia? Claro que sí, una sana preocupación, un sano interés. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso nos debe de preocupar lo que vendrá en el futuro, ¿no? Así como Nabucodonosor pues, ¿no?, tuvo este sueño y se preocupaba qué será de mi reino en el futuro, y Dios le revela lo que va a ser en los postreros reinados. De igual manera, el Señor en 1 de Timoteo 4 nos va a hablar que en los postreros tiempos van a ocurrir cosas que van a atacar a la iglesia, que van a tratar de entrar y desviar a los hermanos de la fe. Y nuestra preocupación y oración tiene que ser por la congregación, no solamente nuestra familia o los amigos. Ahora, tanto para este rey como para el apóstol Pablo, su preocupación, su oración les habrá sido respondida por aquel que sabe con certeza lo que deparará en el futuro. Aquella persona que inspiró las Sagradas Escrituras, que guían infaliblemente a la iglesia hacia el porvenir. ¿De quién hablamos? Sí, pero ¿de quién especialmente? Versículo 1. El Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que las Escrituras son inspiradas? Porque el Espíritu Santo las inspiró, ¿no? ¿Quién sabe el futuro? Dios, el Espíritu Santo también. Entonces, y nos va a hablar acerca de las cosas que vendrán y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya?, de permitirlas. Nos habla de 3 cosas. Los espíritus engañadores, ¿no? No son los fantasmitas que vuelan, no, son los falsos maestros, ¿ya? Y junto con estos falsos maestros están su maletín, su mochila llena de cargado de doctrinas de demonios, es decir, enseñanzas contrarias a la fe. Y también cuya consecuencia de esto sobre algunos será la apostasía, el abandono de la fe, ¿ya? Y nos dice que en los últimos tiempos pasará esto. ¿Y cuándo nos ubicamos en los últimos tiempos? ¿Cómo ubicamos esto? Porque esto ocurrió en el primer siglo, se escribió en siglo I y ya estaban en los últimos tiempos. Han pasado muchos siglos y seguimos en los últimos tiempos. ¿Está bien? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos comienzan desde que Cristo asciende al cielo hasta el día de su venida. Todo ese margen es los últimos tiempos. Ya. Entonces, ahora, ante el peligro, ¿no?, ante este peligro inminente, es necesario que los buenos ministros de Jesucristo tengan una fe firme y tengan ciertas características y también las cumplan, ¿ya? Tengan un sólido conocimiento de la doctrina bíblica y que junto a esa doctrina inseparablemente lleven una vida práctica de la fe. Entonces, esto es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque esto también está pasando en varias iglesias cristianas. Están permitiendo malas enseñanzas, ¿ya? ¿No? Y lo hacen por motivos egoístas. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Otra vez esta palabrita. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora nos vamos a 1 de Juan 2:19 y nos va a decir: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. En estos 2 textos lo que resalta es la apostasía, el abandono de la fe, la separación del cristianismo. Y en los 2 nos habla que es necesario y se va a manifestar, es necesario que gente que dice tener fe y que congrega en una iglesia, llegado un determinado tiempo, la abandone.
y la abandone porque reniega de Cristo y de la fe. No es porque reniegue de algún hermano, de esto, ¿no? Hasta puede deberse incluso a eso, pero principalmente la apostasía es por decepcionarse de la fe del cristianismo, decepcionarse de Cristo o rechazar a Cristo, ¿ya? Y es una gran tristeza ver que algunos hermanos, ¿no?, supuestos hermanos que caminaban junto con nosotros durante mucho tiempo, cristianos fieles, cristianos que aparentaban esa firmeza, terminaron abrazando doctrinas equivocadas, falsas, ¿no? Cristiano que se vuelve pues un religioso de otra tal religión, ¿no? La palabra apostasía, que lo hemos dicho varias veces, significa literalmente apartarse de la posición en que estaba. O sea, moverte de la posición en donde estabas, ¿no? O sea, apartarse. Y es por eso que decimos que apostasía es apartarse o abandonar la fe. Ahora, ser un apóstata, un líder apóstata, no es alguien que pues estaba yendo a la iglesia y le fue mal en su vida de fe o lo intentó. No se trata de eso, ¿eh? El apóstata es aquella persona consciente de las malvadas doctrinas, o sea, sabe las malas doctrinas, las malas enseñanzas, y por voluntad propia decide seguirlas. Abandona a Cristo y abraza las prácticas pecaminosas y falsas. ¿Por qué? Porque le gusta seguir ese camino que le trae gozo carnal y que cumple sus deseos y expectativas. Por eso muchos que se van de la iglesia, ¿no?, abandonan la fe, no lo hacen justamente por temas eclesiales, ¿no?, sino porque reniegan de la doctrina. Ahora, estos se caracterizan, ¿no? Ahora vamos a ver las características de los apóstatas. Son 3 características. Primero, que son hipócritas y mentirosos. Segundo, que estos tienen la conciencia cauterizada o quemada. Y tercero, que estos hacen uso e imponen métodos legalistas. ¿Ya? Entonces, son estas 3 cosas. Vamos a ver. Ellos son hipócritas y mentirosos porque el hipócrita es aquel que dice estar en la fe o aceptar la fe del Señor, pero lo niega en su vida cotidiana. O sea, dice tener fe, pero durante toda su vida fuera de la iglesia no vive según esa fe. Es más, si le recuerdas la palabra de Dios durante el lunes a sábado, se enoja. Se enoja porque dice, háblame de las cosas de la iglesia en la iglesia. O sea, uno es cristiano solamente en la iglesia. No es así, ¿verdad? Son mentirosos porque falsifican y tuercen la verdad de Dios. Les conviene esto y les sirve. ¿Para qué? Para justificar sus deseos y toda la idolatría que surja de su corazón. Es por eso que el apóstata pues deja a Cristo, porque ama el pecado, ama su propia maldad. La carta de Judas, el versículo 11, nos dice esto: ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Vemos 3 personajes ahí que apostataron, ¿verdad? Entonces, uno se desvía por la envidia, porque sus obras eran malas, de Caín. Balaam tras el amor al dinero, ¿no? Y Coré, que era un levita, ¿no?, por amor al poder, ¿verdad? ¿No? Lo segundo es que estos apóstatas y falsos maestros tienen la conciencia cauterizada. Y Pablo, cuando habla de esto a Timoteo, se está refiriendo de algo que se hacía en aquellos tiempos, ¿no? ¿Qué se hacía en el siglo I y esas épocas? A los criminales se les marcaba la frente con hierro caliente. A los criminales, ¿no?, a los delincuentes,
¿Para qué? Para distinguirlos, ¿no? Este ha sido malvado, ¿no? Este es de tal banda, este es así, ¿no? En tal caso, ahora, los apóstatas, haciendo esta comparación con el texto bíblico, les dice que estos apóstatas no tienen marcas de quemadura en sus frentes, sino en sus conciencias. Sus conciencias han quedado quemadas, cauterizadas por el pecado. Hermanos, nuestra conciencia es la que nos alerta del juicio por nuestra mala conducta. Incluso aquel que no es de la fe tiene conciencia y lo va a acusar de que ha hecho algo malo. Pero hermanos, al llegar a abandonar a Cristo y renegar de Él, resulta que esta persona ya tiene su conciencia que ha sido quemada, dejándolo insensible a escuchar la voz de Dios que puso en su conciencia reprendiéndolo. Y comienza a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. De manera que se constituyen enemigos de toda verdad. Y si alguien pues en Apocalipsis leyendo tenía curiosidad por saber, esta es la marca del 666, que identifica a los siervos de Satanás, la conciencia cauterizada. Esa es la marca. Judas, versículo 12, dice: estos individuos son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Y comienza a comparar a estos con estas figuras. Primero dice que son nubes sin agua, son arrastradas, ¿no? A donde el viento la lleva, viento de cualquier tipo de doctrina, lo lleva de un momento a otro, lo mueve. Son como árboles que no dan fruto. Versículo 13, son como la espuma sucia de las olas del mar. Ustedes saben que la espuma se ve ahí, trae todos los restos, ¿verdad? Toda la basura que cae en el mar, todos los desperdicios. Entonces, un corazón lleno de pecado, lleno de maldad. No hay frutos de arrepentimiento, no hay frutos de un cambio, de una vida convertida. Entonces, estas son pues las características, esto es lo que se deja ver. Estos, en lugar de congregarse para honrar y respetar a Dios, se reúnen solamente para hacer festejo y divertirse y dar rienda suelta a comer desenfrenadamente. También los compara como una estrella fugaz, que así como una estrella así aparece y se pierde en la oscuridad del firmamento, de igual manera ellos se perderán en la oscuridad. Está resguardado para ellos. Y también podemos compararlo, ¿no? Cómo es que cuando un cuerpo, el nervio se atrofia, tú ya no sientes, ¿no? Me acuerdo que cuando me sacaron un diente, ya por más de que chocaba ahí mi lengua, la comida ahí, yo no sentía nada. ¿Por qué? Porque me habían extraído de raíz el nervio. Entonces ya no siento nada. De igual manera, ellos ya la voz de sus conciencias no la escuchan más debido al pecado, ¿no? Y a la profundidad de los pecados que han quemado sus mentes prácticamente. Ahora vamos a ver sus métodos legalistas. Versículos 3 y 4 nos dice acerca de que van a prohibir que la gente se case y acerca de abstenerse de ciertos alimentos. Ahora vamos a entender esto un poquito más. Nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos de aquellas personas que dicen ser más espirituales o santos que otros hermanos y que se jactan de ello. O sea, bueno fuera claro, ¿no? Que se ve en tu vida. Pero estos buscan jactarse, enorgullecerse, echártelo en cara, ¿no? Diciendo que sus ritos o reglas estrictas los hacen asegurar su lugar en el cielo. Uy, es porque yo oro, yo ayuno, yo congrego, yo hago esto, yo hago lo otro, que yo voy a entrar de frente a los cielos. Es más, yo voy a entrar ahí, más que tú en el lugar de honor ahí. ¿No? Voy a estar más cerquita del trono, dice. Esas personas no están reconociendo que la entrada al reino de los cielos no es por sus normas y obras o reglas, es por pura gracia. Y una de las herejías de los primeros siglos, que se llamaba el gnosticismo, enseñaba que toda materia y toda cosa terrenal era sumamente mala y corrupta,
que incluida el cuerpo humano, era malvado y era corrupto, y por eso tenía que afligírsele, golpeándoselo, y comenzar a afligirlo también en varias cosas. Como en aquellos tiempos el mayor deleite era comer, ¿no? El mayor lujo que le podías dar a tu cuerpo, a tu carne, era un banquete, comer. Entonces pues se privaban de comer, ¿no? ¿Para qué? Para así ser comenzados a ser liberados del mal, ¿no? Justamente estas herejías, falsas enseñanzas, trataban de entrarse y esparcirse entre la congregación de Éfeso. Vamos a ver acerca de esto que prohibían casarse. ¿Saben por qué lo hacían? Porque ellos consideraban que el acto sexual en el matrimonio era pecaminoso. ¿Ya? Ellos también pensaban de que traer una vida a este mundo, cuando nace un niño, pues, ¿no? Y nace cuerpo, ellos pensaban que el traer una vida a este mundo era confinar el espíritu en la agonía y la presión de un cuerpo. O sea, el cuerpo era como una prisión, que solamente la muerte, pues ahí lo libraba, ¿no? Ahí recién iba a alcanzar la iluminación, la felicidad. Tristemente, en la Edad Media, hermanos, predominó mucho. Los líderes religiosos en la Edad Media exaltaron el oficio sacerdotal, de manera que decían que el celibato de los sacerdotes católicos romanos los elevaba a una mayor espiritualidad que aquellas personas que tenían una familia e hijos. Ellos eran más santos que estas familias, porque no tenían hijos. De esta manera menospreciaban el rol de los padres, porque los padres tenían una gran bendición de ser ministros del hogar. Es por eso que les digo, hermanos, esto de ser buen ministro no es solo en la iglesia, es en el hogar también. Hoy en día hay gente pues que dice que entrará a un cielo superior si llega sin casarse. Otros dicen, pero si te casas, bueno, ya te casaste, ya tuviste un hijo, sí, vas a entrar de todos los cielos que hay, vas a entrar al segundo, tercero, ¿no? Porque te casaste, ¿no? Y eso te hace menos santo, ¿no? Lo segundo habla acerca de abstenerse de los alimentos. Esta es la práctica del ascetismo, ¿ya? De abstenerse, ¿no? Entonces, aquellos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los judíos, ¿no? Que seguían los ritos y las ceremonias de la ley, tenían mucho en cuenta, ¿no? Las ciertas cosas que debían de comer o no, y esto y el otro, ¿verdad? Y lo que estaban haciendo era negar el hecho de que Dios bendecía los alimentos y de que Dios limpió los alimentos. El Señor Jesucristo también les dijo, aparte de lavarte las manos, ellos tenían otro rito, que era el rito de lavamiento de manos, una ceremonia, y de eso acusaban al Señor. ¿Por qué no haces ese rito, no? Y solamente comes así con tus discípulos. No contamina al hombre comer los alimentos sin hacer ese rito, sino contamina lo que sale del corazón. El Señor Jesús fue bien claro. De esa manera, estos falsos maestros buscaban restringir la libertad del creyente que tenían en Cristo, limitándolo, encasillándolo, forzándolo a seguir ciertas cosas, ciertas normas para ser más santo o llegar pues al cielo con más prominencia. Los versículos 3 y 4, ¿no? Nos dicen esto, y el versículo 4 dice, pues todo lo que creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, acá hay una palabra que dice, y nada es de desecharse, ¿no? Esta frase. Y aquí Pablo usa el adjetivo en griego, ¿ya? Apobletos, que significa arrojado hacia afuera, es decir, la palabra que dice nada es de desecharse, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Y lo usa especialmente para que la gente puntualmente vea, ¿no? Que Pablo está rechazando eso de que la comida terrenal es mala en comparación a lo espiritual.
Es cierto, hay un alimento físico y hay un alimento espiritual. Es cierto que tenemos que amar la palabra de Dios más que sobre todos los alimentos, pero no debo de denigrar los alimentos que el Señor provee para el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. 1 Corintios 3:16. La única limitación que tenemos es hacer todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios y que no nos edifica, hermanos. Pero nadie tiene el derecho a restringir la libertad del cristiano. Hay muchos que dicen, no tomes café porque es pecaminoso, no tomes té porque es pecaminoso. Y no sé de dónde sacan eso, pero así lo enseñan. No, es que la profeta o el profeta tuvo tal revelación. Hay que tener mucho cuidado. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces, tenemos que ser buenos ministros, queridos hermanos, no conducir a los hogares ni a la iglesia por métodos legalistas, sino una vida santificada que sirve a Cristo por amor y en libertad, buscando lo bueno y lo agradable a Él. También lo que nosotros tenemos que procurar, ¿de acuerdo, hermanos? Es examinar toda doctrina a la luz de las Escrituras, hermanos, para ser fieles al Señor. Es la misma palabra la que nos va a guardar incluso de enseñanzas humanas extrañas. Hay veces quizá uno tiene el temor de desviarse en pos de opiniones de hombres y queremos ser fiel a la Biblia, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es obedecer las Escrituras y el Espíritu de Dios nos va a guiar en ello. Nos dice también acerca de esto, el versículo 7 nos dice ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Desechar las fábulas prófanas y viejas. Ejercítate para la piedad. Entonces, el buen ministro tiene que hacer dos cosas. Tiene que enfocarse en algo y tiene que desechar algo también. ¿Ya? Y en aquel tiempo pues abundaban diversas opiniones, diversas posturas, diversas cosas. Eso podemos decirlo como fábulas prófanas, ¿no? Que no se alinean para nada a las Escrituras. Pero lo interesante es cuando Pablo dice, ejercítate para la piedad, es decir, nútrete. Tú, Timoteo, nútrete, aprende, fortalécete, crece en la gracia de Dios para que así tú puedas ministrar correctamente a los hermanos en la iglesia. Porque si tú no te nutres, tú descuidas tu palabra, la oración, tus tiempos devocionales, tu perseverancia en los estudios bíblicos, ¿cómo vas a guiar a la iglesia del Señor? Y esto pues va enfocado a nosotros. Y si queremos enfocarlo a los padres de familia, podemos decir, los padres de familia, ejercítense en la piedad también. Tengan su culto de adoración, valga la redundancia, adoración familiar, enseñen la palabra de Dios a sus hijos, canten alabanzas, cánticos con ellos, oren junto con ellos, no descuiden estas cosas. Ejercitémonos para la piedad. Para que los padres puedan enseñar a los hijos, primero los padres tienen que llenarse de la palabra y del Espíritu del Señor. Ahora, Pablo va a decir en el versículo 8 que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y leyéndolo superficialmente puede que pensemos, entonces Pablo pues dice no hagamos ejercicio, ¿no? Solamente leemos la Biblia nada más y descuidemos nuestra salud física. Claro que no. Lo que aquí nos está hablando es acerca de la costumbre de la cultura grecorromana. En aquellos tiempos, la sociedad grecorromana exaltaba mucho la figura corporal del hombre. ¿Han visto las estatuas griegas y romanas? ¿Por qué creen que las tallan, las esculpen sin mucha ropa? Porque, claro, para mostrar la fisiología, así hay unos que posan así, ¿verdad? Así, ¿no?
Claro, porque hay una exaltación, admiración por el cuerpo. Y los dioses griegos y romanos, ¿no?, que son los mismos, ellos eran como superhombres, así pues, ¿no?, la perfección de un cuerpo así bien fortalecido, un puncho, unos pectorales, ¿no? Entonces eso pues era de admiración para ellos. Es por eso que el apóstol Pablo dice, estos falsos maestros los van a desviar y seguramente les van a decir que la doctrina importa poco, más importa pues el físico, ¿no? Entonces, no, ten cuidado, Timoteo. Así como mucha gente ves que ahora se preocupa por el físico, su salud, hace ejercicio, está muy bien. Pero pon ese mismo empeño en escudriñar las escrituras. Hay gente pues hoy en día por las redes sociales, por el TikTok, por el Instagram, donde modelan, suben sus fotos, se ponen en unas posiciones de manera que toda la figura pues se vea así, ¿no?, bien formada, ¿no?, bien esculpida, salga el músculo. Pero si pusieran el mismo empeño en ponerse a meditar en las escrituras, si pusiesen esa misma pasión para honrar al Señor y decir, hoy mira, historia de Instagram, ¿no? Hoy Mateo capítulo 1, versículo 3, ¿no? Hoy día nos enseña esto, tal. Siguiente día, así, régimen. Y hay gente que hasta frascos de proteína se compra, ¿no?, para ser más fuerte, ¿no? Entonces, para la proteína, para el cristiano, ¿no?, Biblia, ya tengo mi Biblia normal, la Reina Valera, mi Biblia de estudio. Otros, mi Biblia de estudio teológico, mi Biblia de estudio escatológico, y así, ¿no? Entonces, si esa es tu proteína, ¿no? Vas profundizando más un estudio serio, ¿no? Ya, si te quieres formar más, ¿no? La gente se va al gym, ¿verdad? Ya tú te vas al seminario, pues. Hay que te enseñen más a profundidad la teología y las escrituras, ¿no? Y ahí aprendes el hebreo, el griego, ¿no?, el arameo, el latín, ¿no? Y ahí ya con eso y con la exégesis ya una interpretación poderosa de las escrituras, ¿no? ¿No? Entonces, si pusiésemos ese mismo ánimo y pasión para las cosas realmente que van a perdurar. Porque le dice, el ejercicio corporal es poco provechoso, dice, pues tiene, pues, ¿por qué es poco provechoso? Porque el cuerpo te va a durar solo unos años. Eso está bien, cuídate el cuerpo, actúa sanamente, pero eso solamente unos años, vas a envejecer. Más todavía si se toman sustancias, ¿no?, para inflar el cuerpo u otras cosas, ¿no? Más todavía con el tiempo te lo va a dejar como gelatina. Pero la piedad, es decir, las disciplinas espirituales, los medios de gracia, la palabra de Dios, esto tiene promesa para no solo ahora, sino que esto te va a aprovechar para la vida futura, eterna. Porque al final tú vas a ir pues, ¿no?, al cielo y vas a ir con tu cuerpo, pero lo que realmente va a relucir, ¿no?, es prácticamente tu vida de fe. Es la doctrina del Señor que has aprendido en la tierra. Nos dice, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo anima a Timoteo. Vamos a trabajar mucho, vamos a enfrentar las oposiciones, los ataques heréticos, vamos a sufrir oprobios, vergüenzas, ¿no? Ofensas de todo tipo. Pero ¿cuál debe ser nuestro lema? Esperamos en el Dios viviente. Y esto parece un bonito lema porque, hermanos, cada vez de que defendamos la verdad de la Biblia, cada vez que perseveremos en orar, en leer las Escrituras y nos cansemos, o haya gente que pues nos denigre creyéndose más santa que nosotros, que podamos recordar que nosotros trabajamos y sufrimos porque esperamos en el Dios viviente. Siempre la mira puesta los ojos en Jesús.
Ahora, y nos dice que es salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. O sea que el Señor ya salvó a todos. Todos son hijos de Dios. ¿Será eso? Claro que no. Porque cuando leemos detenidamente, claro, la obra salvadora del Señor es capaz, es poderosa, es suficiente para salvar a todo ser humano. Pero la realidad es que solamente es efectiva para aquellos que se arrepienten y creen en Él. Porque sabemos que no todos son de la fe. Muchos apostatarán. Muchos serán aparentemente buenos maestros, pero al final negarán esa fe, disertando, yéndose tras el pecado. Por eso, hermanos, continuemos perseverando en las disciplinas espirituales para conducirnos como siervos fieles del Señor y no desanimarnos cuando otros abandonen el camino de la fe, que estaban caminando con nosotros. Ahora, como tercera parte, vamos a ver desde el versículo 11 hasta el 16, que nos dice primero, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora cuando, mira, ve, acá dice que Timoteo era joven. Pero hay que recordar, esto se escribió en un contexto grecorromano, en el primer siglo. Nosotros estamos en el siglo XXI, en Occidente, eso fue Oriente. Entonces, no debo de agarrar la palabra juventud que se interpretaba allá y llevarlo acá como yo lo entiendo. Acá un joven, ¿cuántos años le ponen? 25, ¿no? 28 ya, ¿no? Ya 30 ya no, ya 30 somos señores. Señoras, señores, ¿no? Claro, pero allá, en la cultura grecorromana, la edad para un joven era entre los 30 y 40 años. Es joven. Y la edad militar era justamente ese lapso. 30, 35, 40 años. Eso se consideraba joven. ¿A quienes se consideraban ancianos? Pues a los mayores. Pues, 45, 50 en adelante. Y cuanto más anciano, eras más maduro, más preparado, más apto para muchas funciones de dirección. Y en la comunidad, en la iglesia de Éfeso, habían ancianos, no solo de edad, sino también gente estudiada en la palabra. Y cuando lo veían a Timoteo, decían, pero este es joven. Y Pablo le ha dicho que dirija la iglesia. Creo que Pablo se ha equivocado. ¿No? Entonces, y ahí venía el conflicto. ¿Ya? Ya para esa época Pablo tenía más o menos 70 años. ¿Ya? Entonces, debido a esto, muchos podrían criticar a Timoteo, despreciar la dirección de Timoteo, ¿ya? Decir que Timoteo no estaba capacitado, ¿no? Pero sin embargo, Timoteo trabajó bajo la supervisión del apóstol Pablo. O sea, no es que Pablo vino y dijo, Timoteo, ya tú vas a hacer. Él lo acompañó en las misiones, él lo observó, lo evaluó. Tras años de eso, recién lo pone. Y debido a una emergencia, ¿no? Ahora, para callar las voces de crítica y toda duda que los ancianos de la iglesia de Éfeso tuvieran, Pablo le dice, ¿qué tiene que hacer? No, a ver, ¿qué tiene que hacer? Exacto, sé ejemplo de los creyentes. Hermanos, si queremos callar a la gente que cuestiona acerca de nuestra capacidad o liderazgo, no hay mejor cosa que ser ejemplo, modelo. O sea, claro, el pastor, recordemos nuevamente, tiene que ser ejemplo y modelo, pero no es el modelo a seguir de la iglesia. El modelo a seguir es el hombre perfecto, Jesucristo, porque hasta el pastor tiene sus deficiencias. Pero la mejor manera de que ganarte el respeto de la comunidad, de las personas, es con el ejemplo. Vivir lo que predicamos.
Y justamente Pablo le encarga esto: vive una vida consagrada, una vida santificada, de manera que la gente ni siquiera pueda decir un A acerca de tu conducta. Y Timoteo relucía esas características, es por eso que lo pone, para que la gente al verlo diga: "Ay, no, sí, es verdad, Timoteo no es así", más bien incluso nos gana varios de los ancianos, ¿no? Yendo al versículo 12, entonces nos preguntamos ¿en qué cosas debemos de ser modelo? Porque nos dice, claro, ya tengo que ser ejemplo, pero ¿en qué cosas especialmente? Porque es muy, muy general la pregunta. Versículo 12 dice: tengo que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En palabra, en las cosas que conversamos y hablamos, ¿no? Pablo ya previamente había escrito a la carta a los efesios diciéndoles que no, sus conversaciones no tienen que estar llenas de ira, enojo, tampoco de malas palabras o palabras corruptas o maldiciendo a algún hermano. Efesios 4:29, que toda palabra sea necesaria para edificación a fin de dar gracia a los que escuchan. Entonces, esto no solamente es para el pastor, esto es para todos. ¿O solamente el pastor tiene que hablar bonito o saber hablar bien de los hermanos? Es para todos, en el hogar sobre todo, ¿no? De cada familia, ¿no? Para conducir los padres bien en el hogar y en la doctrina, cómo hablan entre ellos, cómo se tratan, ¿no? Y ahí todos nosotros pues, ¿no?, miramos al cielo y pedimos que el Señor nos perfeccione. También nos habla de que tenemos que ser ejemplo en conducta, es decir, lo que hacemos, todo lo que hacemos. Los cristianos eran acusados como subversivos, como malhechores y como secta, porque salieron del judaísmo, dicen, ¿no? Pero no era así. Bueno, entonces los judíos pues calumniaban a los cristianos, pero es por eso que en Primera de Pedro, el apóstol Pedro les dice, 1 Pedro 1, 15, 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. De manera que ¿quién los va a acusar si los ve así? Dice que soy subversivo, de que estoy en contra de la ley de Moisés. Entonces mira mi vida, mira cómo hablo, dices, ¿no? Ahora, Pablo también le había dicho a la iglesia en Efesios 4:22 que ya ellos habían abandonado la vieja manera de vivir y que tenían que revestirse del nuevo hombre, que es creado en Cristo según la justicia y santidad. Es una vida diferente. Por eso la santidad es algo muy importante, ¿no? Es algo de cada día de examinarnos. También nos dice que tenemos que ser ejemplo en amor y en fe y en pureza. Ahora, esto habla mucho de nuestra actitud. Y la palabra para amor es ágape aquí. Es decir, un amor desprendido, desinteresado, un amor abnegado, un amor que pone por encima de él a los otros, ¿no? Segunda de Corintios 12:15, miren el testimonio del apóstol Pablo, dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, o sea, sus fuerzas, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No importa si por causa del evangelio todo medio planeta o medio imperio romano me blasfema, me dice o me acusa o me mete a la cárcel, no importa, con tal de que yo me entregue por amor a ustedes. Vemos ese amor. Y en fe y en pureza habla de la fidelidad de la doctrina. Bueno, no tanto pues, bueno, sí, de la doctrina. Ahora, sabemos que toda la Biblia es palabra de Dios, pero hay veces somos bien selectivos y decimos, esta palabra sí la quiero seguir, pero esta no me agrada tanto. Y hay veces escuchamos sermones que nos gustan, pero cuando se trata acerca de confrontar nuestras vidas a la luz de la palabra, hacemos de oído sordo, porque tenemos preferencia.
o porque sentimos que nuestra conciencia no está cauterizada, sino que está ahí, gritándonos y llamándonos la atención. Vuelve al Señor. Sí, tengo que volver al Señor, tengo que volver al Señor. Y así, no, mira, te estás descuidando aquí, guarda la pureza. Ya, vuelvo. Entonces, se trata de eso, hermanos. Timoteo tenía que corregir lo que no estaba bien. Las falsas enseñanzas estaban dividiendo a los hermanos, los hacía caer en pleitos, seguir un evangelio diferente, les prohibían casarse, ¿no? Eso es lo peor, es prohibir la vida, la continuidad de la humanidad, esa es la destrucción. Y prohibir a una persona que se case, forzarla a que se case por motivo de querer seguir al Señor, es lanzarlo a la fornicación. Porque esa persona se va a dejar llevar por los ojos y al final después por las manos, ¿no? Bien, ahora continuando en el versículo 13 nos dice que qué es lo que debemos de ocuparnos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, aquí la palabra para lectura, la palabra anageosis, denota la lectura en público. O sea, cuando uno lee esto dice, ocúpate de la lectura. Timoteo tiene que leer la Biblia. Pero la palabra en griego no denota eso, sino que te dice, ocúpate de leer las escrituras en público, a la congregación. ¿Y qué se tenía que hacer siempre? Leer la Biblia, pues. Las cartas de Pablo, ¿no? La carta a los Efesios, llegaba a la iglesia de Éfeso, los hermanos lo leían a todos cada domingo. Perfecto, acabamos de leer la carta a los Efesios, vamos a los hermanos de Colosas, tomen este escrito, dennos su carta de Colosas y lo leemos en Éfeso. Y así, se intercambiaban las cartas. Lo de Colosas iba a la Odisea a Éfeso se iba así, ¿no? Y a todos se intercambiaban las cartas de tal manera de que toda la iglesia cristiana podía reconocer cómo prevalecían los escritos inspirados. Por eso no solamente reconocemos la palabra de Dios porque lo dice la iglesia. Esto es palabra de Dios porque un conjunto de gente dijo que esto es. No, sino que cada miembro de la comunidad cristiana reconoció los escritos de los apóstoles. Y queda eso como palabra inspirada, preservada por Dios y también dada a la iglesia. Los escritos que no prevalecieron, por ejemplo el escrito de carta de Pablo a la Odisea, eso se perdió. ¿Y por qué creen? Ya no quedó, pues. Entonces no formó parte de la palabra inspirada, ¿no? Entonces nos damos cuenta ahí también cuán importante era leer la Biblia a los hermanos cada domingo, ¿no? Ahora los hermanos de la iglesia están enviando sus lecturas, ¿no? Y leen cada día. Si no tienen datos para enviar, pues igual ellos lo leen en sus casas. Nos habla acerca de la exhortación y también de la enseñanza. Tras leer la Biblia, hermanos, lo que es importante es llamar a todos a la exhortación, es decir, a la consolación y el ánimo. Porque si el apóstol Pablo decía algo muy serio o algo que tenía que ser corregido y reprendido, que te lo digan seriamente choca, ¿verdad? Pero cuando un hermano tomaba esas palabras y te lo transmitía con ánimo, con compasión, con amor, la cosa cambia. Y justamente es eso lo que le dice Pablo que haga a Timoteo. No solamente lee mis escritos, porque a los corintios pues les habló duro por sus pecados, ¿no? Y por los conflictos que tenían. Pero miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué diferente es esto a que Pablo te diga, oye, ya estás muerto en Cristo, deja de pecar? Sigues toda la vida, me dices, has vuelto a pecar, deja de pecar, ya estás muerto en Cristo, al pecado. Qué diferente es que Pablo te hable así, con exhortación, con ánimo, con consuelo, ¿verdad? Y eso es lo que todo pastor y todos los hermanos tenemos que hacer los unos con los otros. Por último, la enseñanza. ¿Qué se tiene que hacer en cuanto a la enseñanza? Enseñar
exponer fielmente las Escrituras, no como yo quiera, no como a mí me parezca, sino dejar hablar a la propia palabra de Dios a todos, dejar que la palabra hable y exponerla fielmente, ¿ya? Porque siempre hay un peligro de querer yo meter mi idea al texto y querer que Dios diga eso lo que yo quiero. Y eso era el interés de los apóstatas, de los falsos hermanos. Hoy en día las iglesias se preocupan más por entretener a la gente, hacerlos reír, ¿no? Aunque nos reímos un poquito, pero el punto no es ese, ¿no? El punto es llamar a la iglesia a las Escrituras, llamar a escuchar la voz de Dios y seguirle a Él, no seguir a una persona en sí. Por eso en un culto, en una iglesia, nunca debe faltar la enseñanza. Si en una iglesia hay alabanzas, pero no hay predicación de la palabra, eso no es culto. Si solamente ya se lee la Biblia, pero nadie le explica, ¿cómo van a entender? Sobre todo una carta que es especialmente para una persona, y esa persona tiene que explicar el contexto, tiene que explicar la situación, tiene que explicar el porqué. Quizás algunos no lo saben, otros sí. Entonces, ¿cuán importante es la exposición de la enseñanza bíblica? Versículo 14, Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Toda la iglesia, y especial pues la iglesia de Corinto, tenía muchos dones. Y Dios le había dado un don a Timoteo para el ministerio. No nos dice exactamente cuál, pero si es pastor, uno de los dones es la enseñanza, ¿verdad? Bueno, no estamos diciendo que especialmente sea eso, ¿no? Sin embargo, todo pastor tiene que saber enseñar, ¿no? Ahora, lo que vemos aquí es cómo es que Pablo le dice, usa tus dones y úsalos para bien. Y es lo que todo cristiano tiene que hacer. Buscar usar sus dones. Hermanos, los falsos maestros no tienen dones del Espíritu porque el Espíritu da a los cristianos. Pero si tú no usas tus dones es como si no lo tuvieras. Ahora, centrándonos en el Señor, no daremos mal uso de nuestros dones. ¿Ya? Comparado pues a los apóstatas que en lugar de dones tenían su astucia, pues. Entonces hay que saber usar nuestros dones para bien. Versículo 16. Cuida de la doctrina, les dice. Te salvarás, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyen, ¿verdad? Les estoy resumiendo, ¿ya? Ahora, hermanos, el resultado de examinarse uno mismo, de caminar con la Biblia, hermanos, sabemos de que todo eso es porque tú ya eres salvo. Acá el texto bíblico pareciese que nos dijera, oye, si tú eres perseverante, te ocupas de las disciplinas, todo esto, te vas a salvar, ¿no? Como nos dice acá el texto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No dice que haciendo esto vas a recibir salvación, no. Te está diciendo que haciendo esto tú avanzarás y crecerás en tu salvación. Es decir, no vas a ser más salvo de lo que ya eres, pero vas a avanzar en tu vida cristiana. A eso se está refiriendo. Porque el cristiano que es salvo no se queda solamente con que creyó. Avanza siendo perfeccionado, siendo santificado, hasta ser glorificado, hasta el día del Señor. Y ese es el camino que recorre el cristiano. Por eso podemos decir que si alguien practica el pecado y no se arrepiente, sino que sigue el pecado, ese no es de Dios, dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3. Por eso, si vivimos una vida santificada, como le dice Pablo a Timoteo, no solamente salvarás a ti mismo, sino a los que oyen, dice. Una evidencia de que tú eres salvo es que tú has cambiado. Es que tu vida es de santidad. Y no solo esto, sino aquellos que te escuchan. La vida cristiana, hermanos, es negarse a uno cada día. Es dejar que Dios gane y pelee las batallas. Solo así, hermanos, evidenciamos que hemos perdido nuestra vida, pero hemos ganado una vida nueva.
Nuestra vida anterior pues no ayudaba para nada. Estábamos esclavos del pecado, sometidos a leyes y rigurosidades que queríamos salvarnos con ello, hasta que llegó la gracia a nuestras vidas y fuimos salvos por escuchar su palabra. Hermanos, acompáñenme a orar. Amado Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu buena palabra. Gracias, Dios, y ayúdanos a perseverar en la fe, en el amor, en Cristo Jesús. Señor, si estamos fallándote en algo, corrígenos, dirígenos, que volvamos, Señor, a tener ese corazón pasional por ti, por la iglesia, a usar los dones que tú nos has dado, no dejarlos ahí inactivos, porque tú necesitas que lo pongamos por obra. Ayúdanos, Señor, personalmente a todos, especialmente a mí, ¿no?, que tú has puesto, Señor, aquí en la iglesia en Huacho. Oramos, Señor, para que todos juntos seamos buenos ministros de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén.